Les decía que los ingresos del Estado son solo 34% del PIB. La Unión Europea, los 15, es el 44% del PIB. Suecia, 52%. Pero veamos lo que paga en impuestos un trabajador de la manufactura, un trabajador de la SEAT. Oiga, ya paga el 74% de lo que paga un trabajador de la manufactura en Suecia. O sea, un trabajador de la SEAT trabaja 74% en impuestos, paga en impuestos el 74% de lo que paga en impuestos un trabajador de Volvo. ¿Me van siguiendo? Ya, bueno, es menos, pero tampoco es una distancia tan elevada. En cambio, ¿cuánto paga de impuestos? Y hay muchas estimaciones que tiene que hacer. Del 1% más rico de España, los superricos, los botín, ¿cuánto pagan? 20% de los superricos suecos. ¿Me va siguiendo? Si entienden esa diapositiva, saben por qué el Estado no interviene. Porque los ricos son mucho más poderosos que no los demás. ¿Me lo entienden? O sea que es un problema político, no es un problema ni económico ni fiscal, ni económico ni financiero, es un problema político, de poder. Miren ustedes, aquí en Cataluña hay ya un consenso reproducido a través de los medios, que los medios son parte del problema, en las que ya el gran debate en Cataluña es sobre los recortes. Hay una monopolización del discurso. Aquí la solución es recortar. Y las diferencias es cómo se hace el recorte. Oiga, pero por favor, miren, hay varias maneras de bajar el déficit de la Generalitat. Una de ellas es bajando el gasto público, pero otra es subiendo los impuestos. Miren ustedes, aquí una lista. No sé si David Lisoen está en la audiencia. ¿Está David? Bueno, pues David está ahí. Le voy a hacer sonrojar. David es uno de los economistas que saben más sobre los presupuestos de la Generalitat en este país. Y ha hecho un trabajo muy bien, claro que sus datos son preliminares, pero les voy a citar las cantidades que podrían generarse a través de intervenciones de sentido común. Y luego yo añadiré otras a las que David ha hecho. Se podría hacer un impuesto finalista para financiar la sanidad. Una medida que sería muy impopular. Se ha hecho en Canadá. O sea que y que sea progresivo. O sea que estaría relacionado con los impuestos sobre la renta. Impuesto en cuanto a sanidad. No hay duda que si al pueblo catalán se le dice, mire usted prefiere más estos recortes, y se informa de la naturaleza de los recortes, que son más acentuados de los que se están diciendo. Parece que la única pega de estos recortes es que tendrás que esperarte un par de semanas más en la lista de espera. No, oiga, el recorte es mucho más, está tocando cosas de vida o muerte. Pero en fin, entonces, que le digan, en lugar de esto, que la gente pague según su renta, se está diciendo el copago. El copago es que todos paguen la misma cantidad. No, mire, háganlo, no sea copago, que sea ingreso al Estado de una progresiva. Y eso les garantizo que la mayoría de la ciudadanía lo apoya. Copago no, pero si es justo, lo dicen que sí. Segundo, grabando, y esto nos originaría 1.000 millones de euros, grabando beneficios financieros, que esto lo ha recomendado incluso el Gabinete de Estudios del Fondo Monetario Internacional, no un grupo trotskista, un grupo muy respetable. Pues miren ustedes, 600 millones. Manteniendo el impuesto de sucesiones, 400 millones en Cataluña. Recuperando el impuesto del patrimonio, seleccionado sobre todo hacia los patrimonios superiores, 400 millones. El de sucesiones serían 400 millones. El de impuesto de patrimonio, recuperándolo, 325 millones. Una cosa que se hace en el norte de Europa, haciendo que las multas dependan del nivel de renta del multado. Oiga, esto se consigue nada menos que 150 millones. Impuesto ecológico, 5 euros por cada vuelo que salga del aeropuerto de Prat. 150 millones. ¿Ustedes creen que el pueblo catalán no estaría a favor? Otra, recuperando el nivel de imposición de la gente de mayores ingresos que tiene antes de barajarse, 100 millones. Y ahora yo añado otros. Otras fuentes, eliminando el fraude fiscal, 1.200 millones.
Impuestos sobre el tabaco y alcohol, que podían ser finalistas para la sanidad, 1.300 millones. 600 millones de pago de las mutuas laborales de accidentes y enfermedades laborales a la sanidad pública. Seguro que la ciudadanía catalana estaría de acuerdo, porque esas mutuas están haciendo unos beneficios enormes al no pagar a la sanidad pública lo que debían pagar, porque la sanidad pública toma cuidado de enfermos que son de enfermedades laborales. ¿Me explico bien? Estas son medidas muy razonables, muy lógicas, se hacen en otros países y no lo verán en ningún diario. Y no lo verán en ningún programa de televisión. ¿Me explico? Y ahí es el dogma, que como todos los dogmas se reproduce a base de fe y no de evidencia, en el que hay que recortar. ¿Me explico? Bien. Esto es fundamental, porque no es cierto que Cataluña no tenga los recursos. Y ese argumento de que nos vivimos por encima de nuestras posibilidades no es creíble. Miren, es fácil demostrar. España tiene un PIB per cápita que es el 94% del PIB per cápita de la Unión Europea de los 15. Cataluña es 110%, ya somos más ricos del promedio. Y en cambio, el gasto público social en todas las áreas del estado de bienestar, sanidad, educación, servicios de dependencia, etc., es solo el 72%. Si en lugar de pagar el 72%, pagamos el 94%, no se me van siguiendo, lo repito. España es ya rica, y Cataluña es incluso más rica del promedio de la Unión Europea. España es 94%, su PIB per habitante es el 94% del PIB por habitante del promedio de la Unión Europea. En cambio, el gasto público social por habitante, que cubre todos los gastos del estado de bienestar, no es el 94% en el caso español o el 110% en el caso catalán. Es solo el 72% del promedio del gasto público social por habitante del promedio de la Unión Europea. ¿Me he explicado bien? Si en lugar de ser ese 72 fuera el 94, por el nivel de riqueza que tenemos, tendríamos 66.000 millones de euros. O sea, cuando ustedes oigan al señor Rajoy o al señor Mas, el señor Rajoy lo dice con bastante frecuencia, es que no podemos gastarnos más de lo que tenemos, y el señor Mas, con la misma repetición, o es que no podem gastar el que no tenim. No fotem, els tenim, lo que pasa es que l'Estat no els recolleix. ¿Me entienden? O sea que es el Estado el que no está recogiendo estos fondos, y es ahí nos lleva al tema que no se habla en nuestro país, que es el poder de clase. Yo cuando volví del exilio me miraba un poco, pero este Navarro todavía habla de clases sociales, como si en este país no hubieran clases sociales. Es extraordinario. Todos somos clases media, y los ricos y los pobres, y todos somos clase media. Esto es una frivolidad. Les garantizo que en Cataluña hay clases sociales. Burguesía, pequeña burguesía, clase media y clase trabajadora. Es más, al pueblo catalán, es cierto, cuando se le pregunta, oiga, ¿usted es clase alta, media o baja? Ya sabéis que van a responder. Clase media. A mí si alguien por la calle me dice, oiga, ¿usted es clase baja? Yo le miro la cara y digo, ¿y su madre también? Porque es un insulto, ¿verdad? Cataluña no es un país de castas. En cambio, si a la ciudadanía barcelonana se les pregunta, que se les ha preguntado, menos frívolo, pero tampoco muy serio, clase alta, media y trabajadora, la mayoría de catalanes se definen clase trabajadora. Esto es fundamental. Y en cambio, casi ningún político habláis de clase trabajadora. ¿Habláis de clase media? No, la mayoría de las clases populares del país son clase trabajadora. Y si no habláis de clase trabajadora, la clase trabajadora se olvidará de vosotros, que es lo que está pasando. Esto es fundamental que se entienda. Entonces, desde ese punto de vista, yo lo que os quiero decir que todo el problema de la crisis, tanto financiera y económica, responde a una situación de poder sobre el Estado. Y que el hecho que estos países del sur sean los que están en una situación más problemática es porque el poder de clase adquiere ya unos niveles que son claramente indignantes. Nada más. Una multinacional americana, el centro neurálgico en Cataluña está en Sant Cugat, somos 3.000 personas, no voy a decir el nombre, pero casi todos a lo mejor tienen una impresora de esta empresa. Hasta hace 8 años
no teníamos comité de empresa. Es muy difícil en las multinacionales americanas, seguramente el profesor Navarro sabrá, que haya comités de empresa por la propia idiosincrasia de la misma. Cuando la creamos, lo primero que pedimos fue la memoria económica. A la par que pedimos la memoria económica, estamos intentando pues, que nos subieran los sueldos, porque no los subían, intentar que, que no despidieran, y si despidieran, que dieran más dinero. Llevamos la memoria económica a nuestro sindicato para que nos lo analizaran, y ¿cuál fue nuestra sorpresa? Que es que nos descubrimos que había un trust de empresas que no conocíamos, y en una empresa ficticia había 300 millones de euros en cash, cuando no lo sabíamos. Entonces, mi pregunta, usted como experto, es ¿cómo es posible, si hay instrumentos que puedan facilitar a las empresas, que haya esta cantidad de dinero y no sea transparente a los trabajadores? A los trabajadores. Y segundo, a las 2 semanas de saberlo, en la siguiente reunión que tuvimos y les dijimos que había ese dinero, porque no subían los sueldos, ya no existía, se lo habían llevado a Estados Unidos. O sea, ¿qué pasa? O sea, primero ocultan que tienen dinero en una empresa ficticia, y segundo, se lo pueden llevar a Estados Unidos. Usted como experto, ¿cuál es su opinión si es que hay instrumentos para hacer eso? Yo creo que hay a esto se le llama conspiración. No creo que solo sean las personas de la empresa esta, los altos directivos, que sean los que lo pueden hacer, si no hay alguien que se lo permite. Y segundo, a nivel de redistribución entre regiones, y esta empresa, en donde está en Sant Cugat, se ha dado mucho dinero por parte de Generalitat para que viniera aquí, y me parece muy bien, para crear trabajo. Pero los impuestos no se pagan en Cataluña, se pagan en Madrid. No lo veo lógico. Y me gustaría que me diera su opinión acerca de este caso, y ya le digo, es que es real. Y tal, sí, perfecto. Como bien ha dicho el profesor Navarro, es que es una cuestión de sentido común, no tendría por qué haber todo este debate, porque si es de sentido común, directamente se tendría que aplicar, ¿no? Ahora, lo que a mí no me cierra, o todavía no termino de entender, es, por ejemplo, las comparaciones, ¿no?, con el norte. Sí que el norte es muy, bueno, digamos que tiene unas desigualdades menores que acá en el sur y en otro tipo de países. Ahora, lo que yo quiero entender es... Hola. Esos países... No hable tan cerca del micrófono, hable un poco más lejano. Vale, ahí está bien. Esos países tienen más dinero, ¿no? O supongo que tendrán más dinero, o las grandes rentas tienen algún dinero. ¿De dónde sale ese dinero? Y lo relaciono más que nada, por ejemplo, hay casos, por ejemplo, Finlandia, el profesor Navarro lo sabrá porque muchas veces habla de ejemplos de Finlandia. En Finlandia, por ejemplo, con el tema del ambientalismo, Finlandia, por ejemplo, conocido que tienen muchos bosques, este tipo de cosas, y también han tenido muchos problemas con pasteras en un pasado, y hoy en día tienen una regulación muy buena en relación al ambientalismo y se cree que son los mejores. Pero en el pasado han destruido bastante, y hoy en día, por ejemplo, hay muchas empresas finlandesas en ese sentido, y supongo que en otros sentidos también lo habrá, que van hacia otros países menos desarrollados con legislaciones más laxas, se aprovechan de ello, van y esas magníficas rentas que tienen las trasladan a países del norte que de alguna manera pues pueden tenerlo. Entonces, esas grandes rentas de esos países del norte, yo quiero saber de dónde salen, de qué manera se generan.